Eso tenemos la suerte de tener un psicólogo acá. Germán Spangenberg, ¿cómo estás vos? Muy bien. ¿Le pediste alguna vez un deseo a una estrella? Por supuesto. Sí, todos los días le pedimos a las estrellas cosas, a la luna, al sol, a todo, la energía de eso habla. Que da dando vuelta, ¿no? Y bueno, vamos a caer en el mundo de Germán, un poco viento en popa, para que nos cuentes, nos renueves en qué anda viento en popa, que ya es un participante del año, ya hace un tiempo que venimos participando, exacto. ¿no? El año pasado y bueno, también en otras actividades que por ahí no están en el aire, pero se está armando un vínculo con ustedes, así que agradecido de estar acá. Y bueno, la idea es por ahí empezar a abrir espacios, otras estrellas, para abrir nuevos deseos y pensar esto de la inclusión, que es un tema urgente y un tema que me encanta el nombre de tu programa, porque es un tema que tiene que ver con la terceridad, con el más de dos. Y hoy decías salud, psicología, ¿no? Y creo que la participación activa, comprometida de la sociedad es fundamental hoy por hoy para pensar esto de la inclusión. Mucho más que el psicólogo y el paciente, ¿no? Y los profesionales. Eso, la mirada amplia. Y sí, sobre todo porque nadie deja de ser persona. Exacto. ¿Correcto? Y aislarlos en distintos lugares, lo cual no quiere decir que por ahí no sea necesario, pero de una forma en donde están acompañados, contenidos y por su familia, por lo que tenga que ser en cada momento, ¿no? Y ayudarlos a seguir permaneciendo en el lugar en donde tengan que estar, ¿no? Totalmente. Ese es un punto. Bueno, cuéntanos un poco algún detalle. ¿Algún detalle? Bueno, no, en términos generales, si hablamos de viento en popa, estamos hablando de deporte inclusivo. Y si para empezar a meternos en esto del deporte inclusivo, tiene que ver con una tarea que venimos desarrollando hace 5 años, que tiene mucho más que ver con pensar la inclusión que con una tarea propiamente práctica, digamos. Por supuesto que la involucra la parte práctica, pero mi socio, profesor de Educación Física, Cristian Méndez, y yo armamos esta misión que nos convoca, de que tenemos que pensar la inclusión, no caer en los estereotipos, en las prácticas antiguas, sino ofrecer alternativas. Así que te diría que la característica fundamental del deporte inclusivo es una alternativa para determinadas personas que, por motivos que por ahí si se da la posibilidad de ir desarrollando en algún otro momento, justamente tienen o no tienen la posibilidad de ser parte de recibir esta alternativa. Por eso te quiero enfatizar que el deporte inclusivo es principalmente eso, ¿sí? Estratégicamente el deporte, porque bueno, entonces, ¿quién no siente algo especial por el deporte? De alguna otra manera, nunca es malo el deporte. Entonces se nos ocurrió esto de ir por el lado del deporte, que por ahí es menos imperioso que la educación. En general, la educación tiene otra carga de la mirada social, ¿no? Bueno, tiene que aprender a hacer eso. Bueno, hay un montón de imperativos y de urgencias y de cuestiones que a veces tienden a obstaculizar o a contracturar. El deporte, todo lo contrario, flexibiliza, ¿no? Es visto como un juego. Es visto como un juego, y es visto como un juego beneficioso y necesario. O sea, es un juego, pero no es un juego así nomás, es un juego que entendemos que los niños y los adolescentes lo necesitan. Claro, porque tiene reglas, es un juego con reglas. Totalmente. Pero no deja de ser la excusa del deporte. Exactamente. Mirá cómo lo pescaste. El deporte, no, lo explicaste claro. El deporte nos da el registro del otro. El registro del otro. Hasta dónde puedo ir con el cuerpo, hasta dónde uno quiere, porque por ahí me canso, por ahí no tengo más ganas, ¿no? Entonces esto de las ganas es muy importante, porque nosotros queremos convocar las ganas, y involucra el cuerpo fundamental. El cuerpo en movimiento es fundamental, porque nosotros podemos hablar de las personas, podemos hablar de los derechos, podemos hablar de un montón de cosas sociales, pero la representación concreta de la inclusión es in situ, con un cuerpo, en un lugar. Después pensamos de forma abstracta todo lo que vos quieras, pero hay una cuestión que es el aquí y ahora con el cuerpo y entre otros y con otros. ¿Hay un límite de edad?
para concurrir? No, para nosotros no. O sea, es como te digo, nosotros siempre privilegiamos el pensar la situación de cada quien que nos busca. Nosotros pensamos que el deporte inclusivo está destinado a personas que sientan, enfatizo esto de que sientan o que hayan vivido, que están frente a un obstáculo en su inclusión. ¿Qué te quiero decir con esto? Que una cosa es que me mande el médico y yo quizás no siento que yo tengo un problema en inclusión. Y no quiere decir que no sea beneficioso incluso. Pero cuando hay ese registro de la familia, che, qué raro, no tiene muchos amigos. ¿Sabés que más bien es quedado se queda con los videojuegos? Pero le cuesta hacer algo en el cuerpo. Por ahí no hay ningún profesional indicando específicamente algo, pero ya se empieza a jugar la trama en la familia, la mirada de la familia, los valores, lo que quieren sobre ese hijo o hija. ¿Se entiende? Entonces, en este sentido no es que ponemos un límite de edad. Bueno, nosotros sí, a ver, en principio trabajamos con niños adolescentes. Te digo una vez, vino una mamá con un nene de 2 años. Un poco así, había recibido un diagnóstico así muy temprano y quería como que estimulemos la motricidad fina. ¿Se entiende? Ahí se ve un poquito el desfasaje. Está bien la urgencia, pero motricidad fina, un chico de 2 años no tiene ni la gruesa. Claro, además me parece que hay en el deporte un fenómeno que no pasa solamente por la cuestión física, sino por el fenómeno de inclusión, lo psicológico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Totalmente. Ahora, de acuerdo a la problemática que cada uno tenga, ¿no? Porque yo así me pongo a ver y he visto que hay chicos con discapacidades que juegan al rugby o que tienen otra discapacidad y los he visto saltar a caballo, y hay organizaciones que están relacionados con el juego específicamente, incluyen a ellos, chicos que juegan al fútbol también pero hay como que una necesidad de tener un especialista en ese deporte que puede incluir determinadas cosas también, ¿no? Sí, claro. Eso hay que tener como una red, ¿no? Es una red. Es complicado el tema, ¿no? Sí, a ver, en el caso nuestro, por eso hay que explicar de varias cosas. Nosotros hablamos de deporte inclusivo y no hablamos de un deporte en específico, como vos mencionabas, el rugby, etcétera, etcétera, porque a veces en la situación que estaba viviendo determinada persona y involucrada la familia también en eso, por ahí todavía no se despertó el deseo, todavía el cuerpo por ahí no se puede incluir en alguna acción. Entonces, apurarse en decir es por el fútbol, es por el rugby, por ahí todavía no sabemos. Entonces nosotros diferenciamos en el deporte inclusivo, que digamos, no es específicamente un tipo de deporte, diferenciamos la disponibilidad de la disposición. Nosotros como disponibilidad en Viento en Popa tenemos una oferta grande de cosas para hacer. Nuestra característica, por cómo se dio un poco la historia de Viento en Popa, estamos en Acasuso, así que estamos muy vinculados al río, hacemos kayak, hacemos windsurf, hacemos stand-up paddle, muchos deportes que no tienen que ver con la competencia, justamente para favorecer la participación. Sí, además el agua es un recurso maravilloso. El agua, obviamente que el ambiente suma un montón. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Después tenemos el gimnasio, donde tenemos salón, sala de máquinas, un montón de cosas, y después un club que la verdad tenemos mucha suerte. En el barrio nos quieren mucho y nos abren puertas a muchas cosas. Tenemos cancha de pádel, lugar abierto. Entonces, esa sería la disponibilidad. Nosotros podemos armar con los profes de educación física un partidito de fútbol, un partidito de vóley, diferentes cosas. Pero lo que hay que producir es la disposición del chico a participar. Una vez que vos encontrás esa disposición, después ves por dónde va. ¿Se entiende? Se entiende. Sí. Eso es lo principal. Y te diría que además hay un trabajo enorme sobre la familia. Sí, totalmente. Porque ya la familia quiere que gane, quiere resultados, ya me imagino. Uno cuando es entrenador o ve los entrenadores de personas que no tienen estos problemas, ya ve las influencias de los padres como son. Me imagino que en este caso también debe seguir esa misma línea de una forma distinta, ¿no? Totalmente. Bueno, en nuestra página, que es vientoenpopanelrio.com, tenemos un cuadrito donde presentamos
una diferenciación de tipos de deporte. Esta es una clasificación arbitraria hecha por nosotros para poder pensar la oferta que brindamos, ¿no? Entonces, esto que decías vos sería el deporte o educativo, o el deporte amateur, o el deporte que está basado en una competición. Nosotros, en realidad, jugamos con las definiciones y con las metodologías deportivas para crear un tipo de deporte, que lo llamamos deporte inclusivo, que lo que va a tener como objetivo no es esa competencia. Entonces esto hay que ir trabajándolo con la familia también, ¿no? Sino que lo que va a tener como objetivo es la participación y finalmente, como consecuencia de la participación, si yo empiezo a jugar, como decías vos, Carolina, con las reglas, incorporo al otro, etcétera, lo que se va a dar es el lazo social. Claro, el objetivo no es ganar Exactamente. y el ganar no es el ganar en sí, sino poder haber logrado participar. Exactamente, a participar con otros, y esto es muy importante en adolescentes a largo plazo, porque bueno, tiene que ver con una cuestión media después, y en otro momento también podemos profundizar de cuestiones de cómo se van dando los tratamientos en los chicos, pero generalmente, bueno, les digo así por arriba, cuando las edades son más pequeños tienen una batería de terapias y cosas y una ansiedad que a largo plazo con los chicos adolescentes va disminuyendo eso. Se va como, en realidad los dispositivos de salud acompañan los educativos. Entonces como que cuando llegamos a los 18, las prestaciones sociales se terminan. Y ahí viene la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué está pensado así? ¿Por qué? Y eso es lo que nos proponemos nosotros, pensar ese por qué y pensar que quizás necesitamos un compromiso de todos para ir cambiando eso. Entonces, los efectos del deporte inclusivo en los adolescentes, en esas edades, es fantástico lo que es la pertenencia. Cuando ya no se trata de a qué van a jugar, sino que van a un lugar donde se encuentran con, no sé si llamarlo exactamente, la no sé llamarlo típica amigos, problemática adolescente, por algo todos se visten iguales, todos hablan de la misma manera, todos hacen lo mismo. Y ahora eso ya no estaría pasando en un set, en una terapia, sino que está pasando en algo muy parecido a un club, donde los chicos van ganando autonomía, van, vienen, pasan cosas muy lindas cuando empiezan, che, ¿me lleva tu mamá? ¿Puedo ir con ustedes? ¿Me llevan? ¿Me traen? ¿Qué me pasa a buscar? Es espectacular las cosas que da el deporte, que uno, en realidad son las más comunes, las que queremos para todos, ¿o no? No son las que queremos para nuestros hijos. ¿Qué tipo de problemática hay que tener para buscar este viento en popa deporte inclusivo? Bueno, en principio no enfocarlo tanto como una problemática. Nosotros estamos abiertos y como te dije antes, lo dejamos a... En donde, digamos, sería, no queremos caer, te explico por dónde viene esto. La idea es no caer en los diagnósticos porque es lo que más nos acerca al dispositivo de salud. Entonces, para encarar por un lado deportivo es, bueno, que la familia nos cuente en donde ellos, la mirada de la familia, ven las dificultades. No, cuando nos vamos de vacaciones, vamos a un lugar y hay otros chicos y no juega. ¿Se entiende? Lo llevo a la plaza pero me cuesta mucho, porque pasa, desde esa mirada queremos trabajar. ¿Se entiende? Por supuesto que tenemos muchas derivaciones de profesionales y no les voy a decir que no las necesitamos, que las rechazamos, para nada. Pero queremos, en esto del deporte inclusivo, hacer una mirada, como les decía al principio, sobre todo amplia, que no tiene tal diagnóstico. Claro. Está clarísimo. Bueno, vamos a repetir el WhatsApp 11 66 30 15 45 para cualquiera que quiera hacer preguntas sobre este tema. Germán, nos vas a acompañar durante el resto del programa, Perfecto. Así que vas a tener que sufrir un poco la actualidad. Y bueno, vamos a la música y seguimos con más de dos. Bien, y bueno, querías hacerle preguntas a Germán Spangenberg, viento en popa. Lo tenemos acá, todavía no lo vamos a soltar tan fácil hoy, así que preguntale. No, que no se vaya porque tengo un montón de preguntas. Primero felicitarlo porque me parece que no sé si hay muchos lugares a donde uno pueda recurrir cuando tiene algún tipo de problema, entre comillas. Pero mi pregunta era, o lo que yo entendí cuando me comentaron que ibas a venir, que pensé que era un lugar para discapacitados o para gente con capacidades diferentes, como le dicen. Pero por lo que vos explicaste me da la impresión de que no solamente con chicos o adolescentes que nacen con algún tipo de problemática, sino también con chicos que no tienen ninguna problemática, pero tienen algún problema o emocional o de relación. ¿Por qué no me explicás un poco eso? Mirá, la discapacidad es una nominación que
se puede transformar en estigma, que viene del lado del derecho. La discapacidad es una situación jurídica, si bien involucra la salud, ¿no? Pero por eso tenemos un certificado de discapacidad, tenemos los derechos del discapacitado. O sea que es ante todo una situación jurídica en cuanto a que la sociedad te reconoce de tal manera. Pero eso tiene un momento, eso le pasa a alguien en un determinado momento de la vida. No naces así. O si naces así es porque fue desde el momento del embrión y el embarazo, etcétera, ya detectada cierta cuestión. ¿A qué vamos nosotros? No tomamos lo que manifiesta una persona, lo que manifiesta la familia sobre su hijo, desde el lado, si se quiere, jurídico, sino desde la situación vital. Suponete que viene una familia y nos dice, bueno, no, a mí me gustaría que mi hijo venga viento en popa porque tiene autismo y la estimulación le haría bárbaro. Fantástico, no está mal. No es que vamos a decir que no, pero no nos quedamos en esa nominación, sino en esa definición. Por eso les decía y les quiero hacer énfasis que lo más importante para pensar la inclusión es tener una mirada amplia. Entonces le preguntamos a la familia, a ver, ¿pero qué le pasa? ¿Qué le pasa en el colegio? ¿Cómo juega? ¿Tiene amigos? ¿Sí? Entonces, cuando te empiezan a definir lo que llamaríamos problemas o obstáculos en la inclusión, quizás no son desde la mirada estrictamente médica, ¿no? Por ejemplo, decirte, no, bueno, lo que pasa que no tiene lenguaje, no habla. Está bien, pero eso no necesariamente se transforma en un problema. ¿Se entiende? O sea, cuando es un problema situacional. Y entonces la familia después te dice, no, lo que pasa es que en realidad cuando empezamos a jugar es muy repetitivo y si le saco la pelota se termina enojando y ahí viene el tema a trabajar. ¿Se entiende? Es fundamental en el deporte inclusivo, para hacer este cambio de perspectiva, que el objetivo lo ponga la familia. Como le decía hace un ratito un ejemplo, cuando lo llevo a la plaza tengo el problema. Cuando lo llevo a la plaza me pasa qué. Y ese qué hay que saber, o sea, que nos digan qué es lo que pasa. No, ve el juguete de otro nene y no sé, lo quiere y después no lo sabe compartir. O etcétera. O muchas veces pasa en los colegios, pasa, ¿no? El famoso tema del bullying y toda esa historia. O alguno que los amarrea o por alguna razón y ahí empiezan a haber un montón de problemas, pues se atrasa, no estudia, no quiere ir. Y parecería que es un tipo que tiene algún tipo de problemática y en realidad no. Sí, bueno, ahí nos metemos con un tema que es central en cuanto a la inclusión y que Viento en Popa tiene una fundamentación en cuanto a eso. Saben, no sé si saben o no saben ustedes, que lo que estamos viviendo a nivel mundial se llama como una patologización de la infancia. ¿Estaban al tanto de eso? ¿Qué es la patología? Que hay una especie de tsunami de medicamentos sobre la infancia y los niños. Sí, hay diagnósticos, hay una máquina de diagnosticar. Sí, estamos hablando de que, por ejemplo, a nivel mundial se habla de un niño con autismo en 50. 1 en 50. ¿Eso no es mucho? Eso es una barbaridad. ¿Mal diagnóstico? Y hay una serie de cosas, ojalá fuese una cosa tan simple, pero de alguna manera vamos a enfocarlo de otra manera. Vamos a decir que el mundo cambió, los niños cambiaron. ¿Qué pasa hoy que un nene sin lenguaje ya manipula un celular? ¿Qué consecuencias puede traer eso? ¿No? Que antes de poder decir 3-4 palabras, te sabe buscar en YouTube un video. Entonces eso trae cositas que después no es que sean enfermizas, no es que sean una enfermedad, pero claramente va a generar un sujeto que sociabiliza de una manera distinta. Entonces la mirada de los adultos quizás está un poquito retrasada. Además me parece que hay un fenómeno de disputa, entre comillas, comercial entre lo que vendría a ser el mundo de la psicología y el mundo de los medicamentos. Totalmente. ¿No? Sí, yo me acuerdo que fui una vez con una hija mía a un psicólogo y estaba la psicóloga y atrás del escritorio en donde estábamos hablando los dos había un montón de frascos de remedios, ¿no? La psicóloga. Sí, la tenía atrás. Pues dice, no, bueno, cualquier cosa la medicaba, o sea, le recomendaba tomar un remedio. Yo no volví nunca más, pero me sorprendió ese fenómeno, ¿no? Bueno, y creo que eso...
El ADD, exactamente. Que nadie sabe bien qué es. El déficit atencional. Sí. No es que no se sepa qué es. Lo que pasa es que a veces se mira el síntoma. Es un síntoma, por ejemplo, más que una enfermedad. Claro, es un síntoma más que una enfermedad, exactamente. No todo el mundo tiene esa diferenciación. Claro. Pero se medicaliza el síntoma. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier chico que está... Ritalina les da. La famosa Ritalina, exactamente. Y no se hace un trabajo de mirar qué pasa con la sociedad que está cayendo en esto. Aparte, ¿a dónde nos lleva? La pregunta es, ¿a dónde nos conduce a niños medicados. Medicar a todo el mundo? ¿A dónde nos lleva? Bueno, pero también yo creo que como vos dijiste, es que la familia no tenga problemas. Te tiro 3 pastillas y el nene no me molesta más. Y a veces pasa eso. Y mi conciencia está tranquila. Yo lo llevé al médico, yo lo mediqué. Totalmente. Una conciencia que es muy común la mirada culpabilizadora de los padres y de las familias, y también hay que entender que cuando uno tiene experiencia y mucho diálogo con familias distintas, se da cuenta que ellos reciben la falta de auxilio de la sociedad en cuanto a estas problemáticas. Entonces, en cuanto se va haciendo un embudo y están más acorralados y se transforma una bomba de tiempo, claro, ahí, en esa situación, y dale la medicación. Pero no se quiso ver todas las alertas y no se quiso hacer todo un trabajo fino, a largo plazo. Convengamos que es más fácil dar una pastilla todos los días que agarrar, tomar un medio de transporte o tomar el auto, llevarlo a un lugar como viento en popa, esperar que el chico termine de trabajar. O sea, uno tiene que dejar de lado un montón de cosas que a lo mejor con el ritmo de la vida de hoy la gente no puede o no quiere o no tiene tiempo. Quería hacerte una pregunta. ¿Se puede hablar de discapacidad emocional? A ver. Claro, como esa gente que es incapaz de relacionarse, incapaz de amar, incapaz de tener empatía con el otro. No, por supuesto. ¿Se puede dar en un niño o solamente se da en gente grande? Sí, pero recordá que la palabra discapacidad, si bien vos la estás usando en el sentido de no poder hacer algo... No poder hacer algo, claro, sí. No es lo mismo que discapacidad, porque discapacidad es una cuestión jurídica. ¿Sí? Ah, claro. Vos te tenés que sacar la palabra discapacidad encima porque sos muy jurídica. Soy un código caminando. Sos un código caminando. No, suponete, mira. Te lo tenés que sacar de encima. Yo soy uruguayo. Yo nací en Uruguay. Vivo en Argentina. Sí, pero mi documento tiene unos numeritos que no son iguales a los de mi generación, y en mi documento dice extranjero. Por más que yo diga que hice primario y secundario, es una cuestión legal que hace que ya por haber nacido en otro lugar, yo voy a ser forever, a menos que tome la nacionalidad, extranjero en Argentina, ¿se entiende? Es una cuestión no me trae ninguna incapacidad de nada, pero no soy de acá. Esto es un poco lo mismo. Una vez que vos tenés una figura jurídica que recae sobre vos como discapacidad... ¿Cómo lo tendría que llamar? No, vos hablabas de una manifestación sintomática, como decía, alguien que no puede tener una empatía emocional, etc. Eso después puede devenir en ser uno de los signos de algún cuadro patológico y por lo tanto ser una enfermedad. ¿Sí? Eso también puede pasar. ¿Pero con qué palabra reemplazaría discapacidad? Y no sé, depende de lo que quieras decir, pero vos decías una incapacidad. Por incapacidad. Alguien que no puede hacer algo, una incapacidad. O la incapacidad de amar. Sí. Alguien que la incapacidad de... no, yo pregunté por discapacitado emocional. Exactamente. Bien de abogado lo tuyo. Vamos a Cher, esta maravillosa cantante. ¿La casa de ropa? No, Cher, dije Cher. Luz de Luna, ¿cómo se llamaba la película? Luna no de... me haga preguntas que no le voy a poder contestar. Es que lo hago a propósito. Usted no se acuerda. No, yo sí me acuerdo, pero... Gracias a Dios seguimos teniendo un psicólogo en la mesa. A él quería dirigirme. Si yo quiero, tengo algún niño que le hacen, o un adolescente que tiene algún problema de sociabilización, ¿a dónde tendría que ir? Mándanos un mail o llamarnos por teléfono. ¿Cuál es el mail? equipovientoenpopa@gmail.com, o si no, el celular 115-049-7534. Está publicado en la página. La página tiene todo. ¿Cómo sería el método? Yo voy ahí a Casuso. Primero llamás por teléfono. Primero llamas por teléfono. Te comunicás y te van a decir lo que tenés que hacer. Sí, yo omití decirles que también estamos en Pilar. Y sí, me había olvidado de ese dato porque hace un poquito más de un año empezamos a armar un grupito en la zona de Pilar. Las cosas llevan su tiempito, está madurando ese espacio. ¿Dónde están en Pilar? Lagos del Rocío. Perfecto. ¿Lo ubicás? La parte de las estancias de Pilar.
Sí, lo ubico perfectamente porque una hija mía se casó ahí. Mira. Lagos del Rocío. Es un lugar divino. Es un lugar divino. Es un lugar divino que tiene una lagunita. Es no una empieces tercera. a vender. No, pero ¿sabes qué pasa? Con el señor. No, porque me parece un lugar... Yo no conozco el de Acasuso, pero conozco este lugar y es un lugar que me parece sumamente apropiado porque es un lugar que no podés creer que estés en el medio de Pilar, que no podés creer que tengas a pocos minutos una civilización, entre comillas, y además es un lugar donde te baja la paz. Totalmente. Entonces me Lástima parece que tenés que hacer 200 kilómetros de donde vivo yo, son casi 50 San Telmo, kilómetros. ¿viste? Bueno, tenemos también, nos abrieron las puertas en la zona de Avellaneda, hay una pequeña laguna, la Saladita, muy famosa en la zona, y la verdad que también tenemos la posibilidad de trabajar ahí. Todavía no hemos tenido demanda, no nos han convocado, no nos han llamado para esa zona. Pero la gente de Capital, si vos te subís a la autopista del Obelisco, son 5 minutos. Claro, sí. Y tenés una laguna espectacular y un muy lindo parquecito. Así que también es una posibilidad. Bueno, entonces yo llego y me hacen una entrevista. Como te dije recién, vos fíjate, quiero resumirte algunas cositas para que quede claro. Un minuto. Dale. En un minuto. Hemos hablado de la industria farmacéutica que tiene que ver con la economía. Hemos hablado de lo jurídico en la discapacidad, hemos hablado de educación. Yo quiero que se queden con la idea de que pensar la situación vital en cuanto a la inclusión que puede estar pasando un niño y sufriendo, por supuesto, toda la familia, es compleja. No puede ser solamente abordada como un gen, algo en el cerebro, un problema. Hay una mirada social y una estructura económica que hace que sea más rentable, quizás no más fácil, vender una medicación. Entonces, todo ese abordaje y hacer una propuesta distinta, como vos dijiste, naturaleza, poner el cuerpo en otra frecuencia, todo eso es una gran apuesta que llevamos con mucho cariño en Viento en Popa. Bueno, Germán, te agradecemos. La palabra es el amor. El amor, siempre el amor. Germán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Carolina, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. A todos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana.